Buenos días, queridos hermanos. Bien, el Señor me los bendiga en esta mañana tan hermosa. Que nuestro Padre Celestial llene de bendición su vida, que en esta mañana su Santo Espíritu se derrame de una manera especial en sus corazones, de tal manera que podamos venir a Él y tomar una palabra de bendición para nuestro corazón, una palabra que nos dirija al camino correcto, nos dirija al camino de su bendición, que nos dirija al camino donde Él quiere que andemos, en el camino de la rectitud, en el camino de la justicia, en el camino de la santidad. En esta mañana, orándole al Señor, ¿verdad?, pidiéndole una palabra de bendición, quiero tocar un tema con usted, hermano, un tema de mucha bendición, ¿verdad?, que tenemos que entender nosotros todos los días. Un camino donde tenemos que aprender que en Dios, hermano, hay cosas agradables, a Él hay cosas desagradables. Y que en este camino, hermano, el propósito de nuestro Señor es que nosotros caminemos agradándole a Él y siempre revisando lo que a Él le agrada. Y lo que anhela nuestro Señor, hermano, en nuestras vidas, que nosotros pongamos por obra. Dios es bueno. Y en ese amor, en esa paciencia, ¿verdad?, nos descansamos en Él. Hoy le puse por título a este tema: cuando hay sabiduría de Dios, no hay deseo de lo terrenal. Hermano, ¿qué tan importante es nosotros meternos en la palabra? ¿Qué tan importante es amar la palabra? ¿Qué tan importante es buscar una respuesta de parte de Dios? Una palabra que conforte nuestro corazón, una palabra que llene nuestras vidas y que digamos: hoy voy a caminar con el Señor, hoy voy a hacer lo que al Señor le agrada. Eso es caminar con Él. Enoc caminó con el Señor. Noé caminó con el Señor. Abraham caminó con el Señor. Todos los siervos de Dios caminaron con el Señor, hicieron lo que el Señor les pedía. Estamos en un tiempo donde tan delicado para la fe, para muchos hermanos, y aún dice la Escritura de los escogidos, estamos viviendo tiempos de juicios, donde se está derramando, hermano, juicios que se están derramando en la tierra. Pero Dios, hermano, está hablando, está enviando mensajes a todo su pueblo, que tengan confianza, que esperen en Él, hermano, que aprendan a esperar de que Él no los va a dejar, no nos va a desamparar. Tenemos una promesa muy grande, hermano, que Él no va a desamparar a sus hijos. Una promesa bien grande, hermano, que Dios nunca va a dejar solo a sus hijos, nunca va a avergonzar a aquellos que esperan en Él. Él siempre va a estar ahí, hermano, para consolarlos. Él va a estar siempre ahí para alentarlos. Él siempre va a estar ahí para animarlos. ¿Qué es lo que Él está haciendo? Él está hablando, hermano. Él está hablando que no se preocupen. Él está esperando que ponga su confianza en Él. Él está esperando, hermano, que el pueblo espere y confíe en Él. Pero mientras Él nos habla, Él está enviando su palabra. Él está enviando, hermano, las instrucciones. El Señor está hablando hoy más que nunca. La palabra de Dios está derramándose de una manera especial sobre la vida de sus hijos. Por eso quiero que entendamos, hermano, que la mayor consolación del Padre, hermano, la mayor consolación en sus palabras, es en que no seremos desamparados. En tiempos de juicios no seremos desamparados. En tiempos de calamidades no nos tocará, dice tu palabra, que el mal no nos tocará. Y eso nosotros tenemos que entenderlo. Pero hay un porqué, hermano, porque Dios dice esta palabra. Es importante entender que la importancia de llenarnos hoy, hermanos, hoy más que nunca, de su bendita palabra. Por eso la exhortación es: vuelve a casa, hijo de Dios. El Padre te espera.
Es tiempo de regresar a casa. Es tiempo de que tú no abandones el Señor. No es tiempo de que tú no cambies al Señor. Es tiempo de que tú pongas en primer lugar a Dios antes que todas las cosas. Dios sigue hablando así. Porque llegará el tiempo, hermano, va a llegar un tiempo tan complicado para el cristiano o para aquel que recibió y se alejó del Señor. Va a llegar un tiempo muy delicado, un tiempo de angustia, de tiempo de aflicción. Pero el Señor dijo, no os turbéis cuando vean esas cosas, dijo en Mateo 24. Dijo, no os turbéis cuando vean las guerras, las hambres, las pestes, no os turbéis, esténse tranquilos. Porque eso no es para nosotros. Eso no es ningún juicio sobre la tierra, es para nosotros. Sino para que entendamos la importancia nosotros de amar su palabra. Estamos viviendo tiempos donde tan delicados, hermano, que tenemos que afirmarnos. Pero hoy quiero que entendamos algo, que Dios, hermano, en el libro de Pedro, usted sabe, hermano, en 2 de Pedro 2:4, usted sabe, hermano, que debemos de estar viviendo como en los tiempos de Lot. Usted dice que estamos también como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Tiempos donde estarán violando la ley, donde están legalizando el pecado, donde hace poco, creo que en junio, no sé, allá en Estados Unidos, hermano, están legalizando el que ya no se hable del pecado porque va a ser condenado, va a tener va a ser una demandado a los pastores, que no se hable sobre la homosexualidad porque va a ser un delito, hermano, que ya no se hable, hermano, sobre el aborto porque va a ser un delito, hermano, y que ya el pecado se está legalizando y va a ser un delito denunciarlo. Va a llegar un tiempo, hermano, en este tiempo donde nos van a censurar, donde van a tratar de meter a la cárcel a los pastores, hermanos, o a todo aquel que predica, hermano, o disuelva estas informaciones, hermano, porque el pecado. Por eso cuando hablamos de Sodoma y Gomorra, estamos hablando de la violación de las leyes de Dios. Eso es lo que estamos diciendo, porque dice que los dos hombres de Sodoma y Gomorra eran perversos, y la palabra perverso significa alguien que tuerce las escrituras, alguien que tuerce, hermano, la ley de Dios, alguien, hermano, que se descarría de la ley de Dios, alguien que viola la ley de Dios para sus propios beneficios. Por eso veo aquí, hermano, de que usted sabe que las escrituras no las podemos tomar para nuestros propios beneficios, sino, hermano, sino para que la palabra nos instruya a nosotros en la verdad. Entonces dice, pero si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que se arrojándonos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó la destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a cenizas, poniéndolos de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Fíjese. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, dice, afligía cada día su alma justa, viviendo y oyendo de los hechos inicuos de ellos. Sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Pero acá dice, hermano, que usted sabe que estamos viviendo en los tiempos de Lot. Entonces, hermano, dice que Dios sabe librar a los justos en los tiempos de juicio, en los tiempos de violación a las leyes, tiempos, hermanos, donde el hombre va a pervertir su mente, donde, hermano, va a pervertir su cuerpo. Pero acá dice algo, dice que Dios no los perdonó, porque dice que estos hombres vivían impíamente. Cuando yo busco un poquito sobre esto, hermano, ¿qué significa vivir impíamente? Hermano, yo veo que usted sabe que el ataque de los impíos de Sodoma
fueron hacia la familia de Lot. Fueron hacia la familia de Lot. Usted sabe que dice que hasta los pequeños estaban corrompidos. Dice que hasta los pequeños, hermanos, tenían una mentalidad que no les importaba las cosas de Dios. Entonces yo quiero dar a entender, hermano, que en estos tiempos, aún hasta los niños, usted sabe, hermano, que las hijas de Lot dice que habían aprendido las costumbres de que habían allá en Sodoma y Gomorra. Por eso ellas se metieron con su papá y también se metieron, hermanos, con sus novios. Entonces eso cabe mencionar, hermano, que las costumbres de Sodoma y Gomorra eran las costumbres de libertinaje. Y eso quiere decir que los hombres de ahí, que hablando de los padres, hermano, eran hombres que mal aconsejaban a sus hijos. Le daban libertad a sus hijos porque ellos eran libertinos. Eran hombres, hermanos, cuando se vive impíamente, la palabra impíamente significa dar malos consejos. Impíamente significa dar malos consejos. ¿Por qué en este tiempo los de Gomorra vivían, los de Sodoma vivían, hermano, vivían impíamente? Porque en lugar de aconsejar lo bueno, aconsejaban lo malo a sus hijos, hermano. Eran generaciones que fueron creciendo con malos testimonios. Fueron generaciones que fueron creciendo, hermano, con un mal ejemplo, hermano, con unas malas palabras. Fueron creciendo, hermano, sin ningún tipo de consejo y temor hacia Dios. Tanto fue así, hermano, porque hermano, usted sabe que cuando se da un mal consejo, los padres dan un mal consejo a los hijos, no los están edificando, les están destruyendo y les están arruinando la vida. Cuando se sale del consejo de la palabra, el hombre empieza a vivir impíamente, hermano, haciendo lo malo y le da una herencia a los hijos, hermano, de malos consejos que los va a llevar a la ruina. Los hombres de Sodoma eran padres, eran familias que lo único que hacían era lo malo ante los ojos de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque vivían impíamente. Vivían impíamente es porque los padres, el padre o la madre le daban malos consejos a los hijos. Biblia para comprobar, dice en 2 de Crónica 22, versículo 2. Dice, cuando Ocasías comenzó a reinar era de 42 años y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalia, hija de Omri. Usted sabe que Atalía, hermano, era hija de Jezabel y de Acab. Dice la Escritura, nos enseña, hermano, que Atalia fue más mala que Jezabel. También dice, él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba que actuase impíamente. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su propia perdición. Su madre le aconsejaba, le daba malos consejos a sus hijos. Su madre le aconsejaba, le daba malos consejos a las hijas. Cuando una madre le da un mal consejo al padre, o sea, a los hijos o a las hijas, les está enseñando a vivir impíamente, como los habitantes de Sodoma y Gomorra. Les está enseñando, hermano, el libertinaje, les está enseñando la perdición, les está enseñando la ruina. Esto era la actitud que había en Sodoma y Gomorra, en los malos consejos de los padres. Hicieron lo malo. ¿Por qué? Porque dice, la versión La Viviente dice, Ocosías tenía 22 años cuando subió al trono y el reino, su madre se llamaba Atalia y era nieta del rey de Omri. Ocosías también dice, siguió el mal ejemplo de la familia del rey de Acab, porque su madre lo animaba a hacer lo malo. Hizo lo malo a los ojos del Señor, porque la familia, dice, igual que la familia de Acab, los parientes de Acab incluso llegaron a ser asesores de Ocosías después de la muerte de su padre y lo llevaron a la ruina.
siguiendo un mal consejo. Ocosías se unió a Joram, hijo de Acam, rey de Israel, en su guerra contra el rey Hazael de Aram. Y dice, hermano, que ellos, dice que hasta la familia se unió para dar un mal consejo a sus hijos. Permitían, hermano, que la familia se juntaran también para darles un mal ejemplo, para darles un mal consejo. Qué tremendo, hermano, que a tus hijos tú los cuides, y aún sea la familia, si le dan malos ejemplos, les enseñes no a separarlos, sino a no escucharlos. Hay familias que dicen, bueno, ¿y por qué tú no le das? ¿Por qué en esa iglesia no les dan libertad a los hijos? Dejan que se diviertan, son jóvenes, dejan que tengan novios, son jóvenes, dejan que vayan al mundo, que conozcan, son jóvenes, sea de quien sea. Lo único que está haciendo que los malos consejos, lo dice aquí, los lleve a la ruina, los lleve a la perdición. Hay quienes, hermano, les permiten a los hijos que hagan lo que quieran. ¿Por qué? Porque dice que la manera de vivir impíamente, lo de Sodoma y Gomorra, era porque les daban un mal consejo. Los padres les daban un mal consejo, la madre les daba un mal consejo, el padre les daba un mal consejo. El punto es, dice que, ahí dice, hermano, que la vida de Lot, dice, y libró al justo Lot abrumado de la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Oh, hermano, en veces no es hacer antisocial, no asistir a un lugar donde hay malos consejos, donde, hermano, uno quiere amar, o quiere amar a los jóvenes, quiere amar a los niños, pero a veces los padres, hermanos, les dan un pésimo consejo a los niños. Hermano, ya no lo están instruyendo. A donde quiero llevar los hermanos, ¿por qué Dios libró a Lot? ¿Qué fue lo que libró, hermano? ¿Qué fue lo que libró a Lot de Sodoma y Gomorra? ¿Por qué Dios sacó a Lot de Sodoma y Gomorra? Lo que quiero darles a entender, hermano, dice que aquí Dios guardó la vida de Lot y su familia, aunque la familia de Lot, hermano, aquí vemos algo interesante, porque Lot, hermano, era un hombre que les enseñaba, pero tenía una esposa que mal aconsejaba a sus hijas. Tenía una esposa que mal aconsejaba a sus hijas. A veces escuchamos que hay que darle libertad. Miren, a veces la mamá vive incitando a la hija, hermano, a que tenga novios a escondidas, que haga cosas a escondidas, que no lo sabe, que no lo sepa el papá. Eso es una mujer, perdónenme, hermano, por acá dice que esta era Atalía. Era una mujer muy mala, muy mala. El padre y la madre que no consagran a los hijos, hermanos, y les dicen el buen camino de Dios, su vida va a terminar como los de Sodoma y Gomorra, arruinados, hermanos, perdidos. Porque eso se le llama vivir impíamente. A eso se le llama vivir impíamente. Por eso, hermano, dice que Dios no perdonó la vida porque estos hombres vivían impíamente. ¿A causa de qué vivían impíamente? A causa de los malos consejos. Aquí vemos que habían aquellas personas vivían impíamente cuando el consejo ya no venía de la palabra, hermano. Ya no lo reprendían conforme a la palabra, hermano, porque ellos también eran así. Vivir impíamente hermano, es negarle a Dios todo lo que le pertenece a Dios. Hay padres, hermanos, que le dan un pésimo ejemplo a los hijos.
Primero están ellos, primero está su comida, primero, por eso dice que también estamos viviendo en los tiempos de Noé, donde la gente, hermano, van a empezar a inclinarse más por las familias, van a inclinarse más por el mundo, van a empezar a inclinarse más por las amistades del mundo, van a empezar a inclinarse, hermano, sobre ellos mismos, y hasta por un plato de comida van a cambiar la gloria de Dios. Eso es un mal consejo. Eso es empezar a vivir impíamente. ¿Qué es empezar a vivir haciendo lo malo ante los ojos del Señor? Porque mira, hermano, que dice que cuando empezó a reinar este hombre en Jerusalén, dice que su madre lo llevó, hermano, a un mal ejemplo. Cuidado con estos malos ejemplos, que primero otras cosas y de último Dios. ¿Qué el ejemplo le puede dar a un padre que me dormí? Yo creo que esa palabra no existe, que esa palabra me dormí, simplemente te desconectaste, no querías ir. Pero lo que quiero llevarles, hermanos, es por qué dar un mal ejemplo es que tú dejes las cosas de Dios, hermano, y que te vean que ve tu hijo a la iglesia, ve tú, yo no voy a ir. Eso es un mal ejemplo, eso es vivir impíamente. Eso es empezar a llevar una vida que a Dios no le agrada. ¿Por qué Dios libró la vida de Lot, de la gente, de hermano, de esos malos consejos, de esas malas enseñanzas, de esa mala manera de vivir? Hermano, porque Lot era un hombre sabio. Proverbios 22:6. Usted sabe que cuando Abraham salió, hermano, del lugar donde Dios le dijo, también salió su sobrino Lot. Desde muy pequeño empezó a caminar Lot con Abraham, el padre de la fe. Lot, hermano, fue instruido en la fe. Lot, hermano, fue instruido, tuvo una enseñanza de Abraham, donde todo dependía de Dios. Desde muy pequeño, dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él. Quiere decir entonces, hermanos, que una de las cosas que hizo Abraham desde pequeño en la vida de Lot fue instruirlo, porque llegó a una edad donde él ya estaba grande, hermano, donde él que había crecido desde su niñez, había crecido en la fe, había crecido, hermano, con la instrucción de la palabra. ¿De qué se estaba llenando Lot cuando estaba en Sodoma y Gomorra? Estaba llenándose de temor. Era un hombre que tenía la sabiduría de Dios, hermano, porque dice que el sabio ve venir el mal y se aparta. En la Dios habla hoy, dice, dale buena educación al niño de hoy, y el viejo de mañana jamás lo abandonará. En la Septuaginta dice, consagración de joven, según su camino, aún después en que envejeciere, no se apartará de él. ¿Qué es lo que estaba entonces diciendo la bendita palabra? Porque, hermanos, estos hombres impíamente eran los padres, hermanos, que daban un mal consejo a sus hijos, hermano, pero que también querían contaminar a la familia de Lot. Aunque llegaron a hacerlo, porque había una mamá, o puede ser la mamá, o puede ser el papá, hermano, que esté dándole malos consejos, esté dando malo testimonio a los hijos. Cuando el padre y la madre le dan un mal testimonio a los hijos, enseñándoles lo malo, hermano, ellos van a caer en la impiedad. De tal manera que cuando vengan las situaciones, los juicios en el mundo, ellos se van a unir al mundo. Entonces veo, hermano, que dice acá que lo que hacía el Señor, lo que Abraham le enseñó no solamente era el camino de la fe, sino le enseñó el camino de la consagración, el que le enseñó la buena doctrina. Entonces, hermano, ¿por qué Abraham le enseña este camino, esta enseñanza que tenía Abraham? Hermano, se le enseña a Lot, tenía una razón,
Por eso cuando le digo, sal de tu tierra, sal de la tierra de tu parentela, sal de la tierra, o sea, de donde estabas, sal a una tierra que yo te mostraré. Entonces, ahí quiero decirle entonces, hermano, que cuando Abraham sale, llevaba ya la enseñanza de Dios. ¿Por qué razón? Porque llevaba una enseñanza de santidad, llevaba una enseñanza de consagración, llevaba una enseñanza de fe, pero tenía un porqué de parte de Dios. Porque en el mensaje en este tiempo, el mensaje de este tiempo es el mensaje de la santidad, es el mensaje de la paz, es el mensaje de la consagración, es el mensaje del arrepentimiento, es el mensaje de poner los ojos en el Señor, es el mensaje de no salirnos del camino, de abandonar el pecado. Por eso el mensaje de este tiempo es del de santidad. Entonces, porque aquellos hermanos que así conduzcan a su familia, el mensaje que se esté dando en casa es para no vivir impíamente, es para no vivir bajo el consejo, no vivir haciendo lo malo, hermano, porque es a Dios a quienes va a librar en este tiempo que viene. ¿A quién Dios va a librar en este tiempo, hermano, donde se desaten los juicios de Dios? Dios va a librar a las familias, a la congregación, donde se predique la santidad, donde se predique el temor a Dios, donde se predica la obediencia a Dios, hermano. ¿Por qué? Porque Dios sabe librar a los hombres que fueron instruidos con la bendita palabra y que siguieron firmes en la bendita palabra. Abraham enseñó a Lot a mantenerse firme por la palabra, hermano, que no dependiera de las cosas del mundo. Por eso aquí, en el mensaje en este tiempo, hermano, no es vivir. Dios va a salvar de los juicios a todo hombre, hermano, que desde pequeño, desde que se fue instruido, hermano, fue instruido en la consagración, fue instruido en la sana doctrina, fue instruido por el buen camino de Dios, no como cristianos, sino llevando una vida correcta como Él anduvo. La misma Escritura nos enseña que los que viven y caminan como Jesús caminó en el mundo van a ser librados de los juicios que vienen para esta tierra. Miren lo que dice en el Salmo 37, versículo 22. Porque los benditos de Él heredarán la tierra y los malditos de Él serán destruidos. Porque Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Dice, fui joven y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Oh, hermano, fui joven y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue un pan. Hermano, ¿qué tan importantes son los buenos consejos en casa? ¿Qué tan importantes son el consejo de la santidad, de la obediencia, del temor, de hacer lo que el Señor nos pide? Y no dar malos consejos a los hijos, no dar mal testimonios a los hijos, porque trae ruina, hermano. ¿Por qué sucede esto? Porque trae desgracia. Porque dice, fui joven, desde pequeño fui instruido y llegué a envejecer. Por eso dice, instruye el niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará él de él. Y acá dice el Señor, al hombre que no se llega hasta viejo, llega a una edad, dice, ellos heredarán la tierra, van a ser ordenados sus pasos, y cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová lo sostiene de su mano. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz bien, y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia del impío será destruida.
los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Dice, los justos heredarán, dice, la descendencia de los impíos será destruida. Entonces, ¿qué está diciendo? La descendencia de aquellos que recibieron un mal consejo, hermano, recibieron un mal consejo, un mal testimonio de parte de los padres, será destruida. ¿Por qué Lot no fue destruido? Porque tenía la instrucción de Abraham, tenía la enseñanza de Abraham, tenía el camino de Abraham. Por eso le dijo Dios a Abraham, camina delante de mí y sé perfecto. O sea, ¿qué tan importante es enseñar lo correcto en casa, hermano? Tú que eres papá, enséñale a tu hijo consagración. Enséñales a tus hijos el temor a Dios. Enséñale por qué. Porque cuando llegue viejo no se va a apartar del camino. Cuando lleguen los juicios de Dios, cuando llegue lo complicado, hermano, entonces Dios los va a sustentar. Dios no los va a desamparar. Porque no les faltará el pan, no les faltará el sustento. ¿Por qué razón, hermano? Porque Dios va a salvar a aquellos que se mantengan en la doctrina, que se mantengan en la enseñanza. No aquel que es cristiano, no aquellos que llevaron el mal consejo de los padres. Es tan importante llevar una buena enseñanza acompañada de temor. Una enseñanza en la cual se predique santidad, signifique temor a Dios y no malos consejos a los hijos, no malos testimonios a los hijos, porque así vivían las familias en Sodoma y Gomorra, mal aconsejándose, ya sea por el padre, ya sea por la madre. Malos consejos. Nosotros tenemos que dando mensajes de obediencia. Los padres tienen que estarlo haciendo así a los hijos, para que no sean desamparados y Dios envíe toda ayuda, toda provisión cuando vengan los tiempos de necesidades, cuando vengan las cosas complicadas. Dios no los va a dejar, no los va a desamparar, pero no pueden ellos vivir o no podemos vivir nosotros impíamente, desobedeciendo, sin el temor a Dios, sin el buen consejo, porque va a venir destrucción sobre ellos. Dice que viene ruina, hermano. Estamos como los tiempos de Lot, donde la ley, donde todo lo que escuchan ni caso hacen, donde hoy están abandonando al Señor, donde se están alejando del Señor, donde quieren hacer lo que quieren y ya para ellos son cristianos. No, en tu casa debe de haber la bendita palabra, hermano, no de leerla, no se trata de leerla, se trata de ponerla por obra. Y todos, desde la cabeza hasta el más pequeño, deben de entrar en ese compromiso para con Dios. ¿Para qué? Para que no le suceda como Sodoma y Gomorra. No venga destrucción, no venga, hermano, Dios no lo desampares. Por eso caminamos de la mano de Dios. ¿Quiénes son los que caminan de la mano de Dios? Hermanos, aquellos a quien Dios sostiene, aquellos que permanecen firmes en la palabra. No puede usted darle un mal consejo. El consejo se tiene que estar en casa. ¿Por qué? Porque el mensaje de la santidad va a hacer que al final Dios no los desampare. Que haya mensajes de obediencia, que haya mensajes de temor, de una mirada hacia el Señor. Que eso que es lo que va a hacer cuando vengan los tiempos de juicio, vengan tiempos de necesidades, Dios no les desampare, porque en esa casa hay temor de Dios. ¿Qué tan importante es llevar una buena enseñanza? ¿Qué tan importante es que los padres, hermano, esto debe de ser tanto en las casas como en las iglesias, tanto los padres como los pastores, en los lugares, en cualquier, ya sea en la casa, ya sea en la congregación, debemos de estar enseñando la obediencia a Dios, debemos de estar enseñando santidad a Dios, debemos de estar enseñando la consagración a Dios, hermanos, para vivir apartados para Él y no vivir en desobediencia, haciendo lo que no está bien delante de sus ojos de Dios. ¿Qué es lo que no está bien ante los ojos de Dios? Vivir impíamente, vivir bajo malos consejos. Hay padres que le permiten a los hijos que hagan lo que quieran
saben que están mal, les dan permiso para todos y están bien. El creyente está, hermano, hoy el creyente está imitando las hijas de Sodoma, las hijas de Lot imitaron las costumbres de aquellas ciudades. Estaban imitando, se estaban disfrazando, hermano, como estaban disfrazados de cristianos, pero en realidad estaban imitando las cosas del mundo. Hace poco fui a México y me mostraron un lugar grande, un salón grande. Bueno, pasé por ahí, donde, hermano, donde dice ahí se reúnen los cristianos a las famosas cristotecas. Toda de negro, hermano, con luces, todo ahí donde se reúnen los fines de semana los cristianos que dizque a danzar, hermano, a divertirse los jóvenes, porque también es de parte de Dios. Las cristotecas no existen, hermano, bíblicamente. Es una imitación del mundo, disfrazado de cristianos. Pero los papás, digo yo, ¿dónde está el temor a Dios? ¿Dónde están esos pastores, hermanos, que predican la santidad y la consagración? Que esas cosas no están bien. Los hombres de Sodoma y Gomorra vivían en libertinaje. Jóvenes cristianos que se van a los antros. Jóvenes que visten ropa, hermanos, sin ningún tipo de pudor permitido por los padres. Hijos que viven sin reglas. Hijos que se emborrachan. Los padres, los hijos que viven en fornicación, los padres sin ningún temor a Dios, hermano, creyendo que Dios solamente está en la iglesia y no está en otros lados. Dios está en todos lados. ¿Por qué? Porque Dios vive y mora en el corazón de aquel que ha creído y aquel que, hermano, que le busca de todo corazón. Malos consejos es vivir impíamente. Ya no tienen pudor de vestir a la niña con vestidos largos, no, porque eso ya es el tiempo. Ya ahorita las pastoras, hermanos, las hermanas no quieren usar una ropa decorosa, ahora quieren usar pantalones apretados. Para ministrar usan pantalón. Hermano, no estamos en contra del pantalón, sino que debe de haber un decoro, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque así vivían los de Sodoma y Gomorra, dando un mal consejo, dando un mal testimonio. La vida de Salomón, hermano, era la vida de Lot, era una vida, hermano, que se había llenado de temor porque había crecido en la enseñanza de Abraham. Había crecido en la enseñanza de la fe, en la enseñanza de la consagración, en el camino perfecto, en el camino de la rectitud. Eso lo salvó del juicio, hermano, antes que había venido sobre Sodoma y Gomorra. Él estaba enseñando, dando buenos consejos a su familia, porque eso es lo que había recibido él. Pero la mamá estaba dando malos consejos, hermano, a sus hijas. Tanto que ella se convirtió en una estatua de sal. ¿Por qué? Porque tenía puestos los ojos hacia atrás. Y las hijas practicaron, hermano, las costumbres que había. Practicaron el incesto. Qué terrible es esto. Porque nosotros, como en las casas, hermano, quieren que Dios no te desampare. Quieren que Dios siempre provea. Quieren que Dios siempre, hermano, esté ayudándoles. Que haya buenos consejos entonces en las casas. Que haya la predicación de la santidad, del temor, de la búsqueda hacia Dios, hermano. Pero que todos, y eso depende de los padres. Por eso le digo, por eso los mandamientos están dirigidos hacia los padres, para que se le enseñasen a los hijos. Eso dice en Deuteronomio 6, estas son los estatutos, mandamientos y decretos que yo te doy, le dicen a Moisés, las aprenderás tú. Dice, aprenderás a temerme tú y se las enseñarás a tus hijos estando en tu casa, a la hora de levantarte, a la hora de acostarte y por el camino. Dice, las pondrás en los dinteles de la puerta. Las reglas de Dios, el mandamiento de Dios debe de estar en todos lados en una casa. ¿Para qué? Para que no fueran desamparados, para que no les faltara el sustento, dice la Escritura, para que cuando fuere viejo, nunca se aparte del Señor, nunca se aparte de su mandamiento, nunca se aparte, hermano. ¿Por qué? Por causa de los juicios. No solamente eso, sino que cuando crece el joven crece bajo esa enseñanza. Quiere decir,
Esto hay algo interesante aquí, hermano, porque no va a desear las cosas del mundo. Segunda de Crónicas, mire que eso está interesante. Salomón tenía 12 años cuando Dios lo llama a ese rey. 12 años, era prácticamente un niño. Segunda de Crónicas 1:8. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con mi padre mi gran misericordia, a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora a Jehová Dios tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que quieren hacer tu mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes, glorias, como nunca tuvieron los reyes que han tenido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Mira, hermano, aquí hay algo interesante. Dice, pide Salomón sabiduría, pero Dios le da la sabiduría, le da la ciencia, el conocimiento, pero le da también lo que no pidió. Le da lo que no pidió. Mira, hermano, si alguien fue prosperado en la tierra, de gran manera fue Salomón. La condición, hermano, de que fuera rey, ¿sabe qué es lo que estaba diciendo? Que cuando se instruye en el camino de Dios, los hombres llegan a ser rey. Por eso dice que somos una generación de reyes y sacerdotes. No dice que somos una generación de sabios, somos una generación de reyes y sacerdotes. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa reyes, hermano? Dice que Salomón, Dios pone a Salomón por rey para que reinara sobre todas las cosas. Eso quiere decir, hermano, que un rey significa que sobre todo él está sobre las cosas, no las cosas sobre él. Quiere decir entonces, hermano, que reinar sobre todo significa que las riquezas y lo terrenal no estaban en su cabeza, ni estaban en su corazón. ¿Por qué le pidió Salomón sabiduría a Dios? ¿Por qué le pidió ciencia? ¿Saben por qué? Porque Salomón fue instruido por su padre. Fue instruido por su padre. Le enseñó el camino de la verdad. Le enseñó el temor a Dios. Le enseñó la rectitud. Le enseñó el mandato. Le enseñó cómo debe de caminar delante de Dios. ¿Y sabe qué fue lo que aprendió Salomón? Que las riquezas y todas las cosas que hay en el mundo no estuvieran en sus pensamientos. Él no conocía eso, hermano. No conoce eso. Llegó a tener, por eso llegó a él a honrar a Dios. Llegó él, hermano, a glorificar a Dios por medio de la palabra, no por lo que tenía. En Primera de Reyes, hermano, vemos que, vean lo que le dice en Primera de Reyes 9:3, y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner allí mi nombre, y ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón, en equidad, haciendo todas las cosas que yo le he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre la cual Israel, dice, para siempre, como hablé a David, a tu padre, diciendo: no faltará mano tu descendencia en el trono de Israel. Mire, si anduvieres delante de mí como anduvo a tu padre, en la rectitud, en la equidad, haciendo todas las cosas y guardando mis mandamientos, así, si tú andas así como te enseñó tu padre, yo te pongo por rey sobre todas las cosas, sobre las riquezas, no las riquezas sobre ti,
sino yo te pondré sobre las riquezas. ¿Qué es lo que estaba aquí diciendo, hermano? He aquí vemos que Dios le dijo que para que las cosas de la tierra no le afectaran, tenía que guardar las enseñanzas de su padre. ¿Por qué mucha gente se inclina a lo terrenal? ¿Por qué mucha gente se inclina a la riqueza? ¿Saben por qué? Porque tienen un mal consejo de los padres, porque no han sido instruidos en la palabra, porque no hay la consagración, no hay en el pensamiento, porque las riquezas están sobre de ellos, no Él está sobre las riquezas. ¿Y saben por qué? Porque no hay temor. No hay sabiduría de Dios, hermano. Cuando hay sabiduría de Dios, dice aquí la Escritura, la Escritura le dice, el Señor le dice a Salomón, por cuanto no hubo estas cosas, no hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes y gloria, ni la vida de lo que quieren, ni pediste. Vean lo que dice, la sabiduría te ciencia, y también te daré riquezas y bienes y gloria. No había eso en el corazón de Salomón, porque cuando se tiene la palabra de Dios, no hay el deseo a lo terreno, no hay el deseo a las riquezas, no hay el deseo a lo material. ¿Cuándo hay el deseo? Cuando no se tiene la palabra en el corazón, hermano, cuando hay malos consejos. Por eso mucha gente relaciona a Dios con las riquezas. La condición de que fuera rey es que reinara sobre todas las cosas. Las enseñanzas del Padre Celestial, hermano. Pero también dice acá, hermano, que aquí vemos que Dios le dijo que para esas cosas no le afectaran. Hermano, él tenía que andar en la enseñanza de su Padre. Hermano, quiere decir entonces que el creyente debe de andar en las enseñanzas de su Padre. ¿Cómo te enseña Dios, hermano, a depender de Él o a buscar las cosas del mundo? ¿Qué tan importante es meternos en la palabra? ¿Qué tan importante hacer la voluntad del Padre? ¿Por qué? Porque Dios a estos no los va a desamparar, a estos no los va a dejar solo en los tiempos de necesidades, en los tiempos de juicios. Hermano, ¿por qué? Porque sus pensamientos y su corazón no están en lo material, no están en lo terrenal. ¿Por qué, hermano? Porque tienen las enseñanzas de su Padre. Usted sabe, hermano, que le dice, hermano, importante, hermano, que creyeran a su Padre, hermano, pero ahí que creyeran a los ministros también. Hay que creer en lo que la palabra dice, pero hay que creer en las enseñanzas que sale de la boca de los ministros. Segunda de Crónicas 20:20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradoras de Jerusalén, creer en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creer a sus profetas y seréis prosperados. Mucha gente no le cree a los pastores, no le cree lo que predican, hermano, que es palabra de Dios. No les gustan las enseñanzas. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a ser instruido? Al hombre que es instruido y que adquiere sabiduría y ciencia, le dan lo que no anda pidiendo. No lo pide porque no está en su corazón. Porque su prioridad es la enseñanza. La prioridad es aprender a temer a Dios, andar en el camino de Dios. Salomón fue muy rico, más que todos los hombres. ¿Por qué? Porque en él no estaba, hermano, el deseo a lo terreno. Yo no sé por qué la gente está buscando lo material, lo terreno, las necesidades. Hermano, y aunque la misma escritura dice, hermano, que esto los buscan, dice que trabajan mucho pero recogen poco, porque lo meten en saco roto, porque la casa de Dios está en desierta, hermano, está en ruinas, y ellos preocupándose por su casa, hermano, terminan cansados, agotados, condoloridos y todo. ¿Por qué? Porque se dice que los cielos están cerrados. ¿Por qué razón, hermano? Porque abandonaron el camino de Dios, abandonaron la enseñanza de Dios. Muchas cosas suceden: ruina, pobrezas, enfermedades, problemas, por cuanto se vive, hermano, sin la vida de Dios, por cuanto se vive sin la enseñanza de Dios.
tan afanados, tan preocupados, tan desesperados, hermano. Nuestro Dios es poderoso para hacer, hermano, que haya bendición en el desierto, como le pasó a Abraham. ¿Qué fue lo que le sucedió? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué Lot era rico, hermano, antes que se fuera a Sodoma? Hermano, ¿por qué? Porque estaba caminando junto a Abraham, junto a las enseñanzas de Abraham, pero apenas se desprendió de Abraham, hermano, se fue para abajo, que perdió todo en el mundo. Lo perdió todo, regresó a casa sin nada. A veces la gente cree que el decirle Señor, o como oramos por ayer, ¿verdad? Oramos, Padre, aquel que es hijo tuyo y se está perdiendo por causa del dinero, se está perdiendo por causa de los bienes. Quítale todo, Señor, pero que venga, que su alma sea salva. Que si tú te alejaste de Dios, si tú te estás afanando por algo, Dios te lo va a quitar. Y tienes que volver como el hijo pródigo, tienes que volver como volvió Lot. Lot volvió sin nada a la casa del Padre. Lot volvió sin nada. ¿Por qué? Porque entendió que no es la sabiduría humana la que hace rico al hombre, sino es el temor a Dios, es la buscar el conocimiento de Dios, que cuando uno no anda buscando, hermano, riquezas, bienes y todo lo material, Dios se lo añade a su vida, porque no está sobre él, porque sabe Dios que va a reinar y no lo va a llevar a destruir. A muchos los ha destruido, los bienes, la riqueza, lo que tiene, abandonaron a Dios, hermano. Hoy tenemos tiempo para buscar su palabra y aconsejar a nuestra familia, a nuestros hijos, de que no se aparten del camino de Dios, de que nosotros, ¿por qué, hermano? Porque siempre hay tiempo de necesidad. La palabra que santifica, la que consagra, en obediencia tiene poder para no ser desamparado, para no ser, hermano, para que en tiempo de juicio, en tiempo Dios nos guarde, pero siempre la prosperidad ahí estará. Regresamos a 2 de Crónica 1:8 y le digo, le has tenido, dice, dame sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? ¿Cómo puedes gobernar tu familia? ¿Cómo puedes dirigir a tu familia? En el temor a Dios, hermano. En la santidad, en la obediencia. Tienes que hacerlo tú. Dice, por cuanto no hubo esto en tu corazón, no pediste riquezas y bienes, todas estas les son dados. Pero no solamente dice eso, hermano. Aquí hay algo interesante. Fíjese, hermano, dice, no pediste ni días, sino que has pedido sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto. Sabiduría, mira lo que le dieron. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas. 1, bienes y gloria. 2, dice 3, o sea, que nunca tuvieron los reyes en la tierra, hermano, ni después ni tendrán los que vengan después de ti. Pero cuando el Señor le dijo, vean lo que dice, no pediste riqueza, ni bienes y gloria, ni la vida de los que te quieren hacer mal, ni pediste muchos días. Estas dos últimas no se las dieron. Nada más le dieron riquezas y bienes y gloria. Esas últimas dos no se las dieron. ¿Saben por qué Dios no se las dio? Porque en su corazón de Salomón no era un hombre vengativo. Otra de las cosas que traen ruina y que traen desastre a la casa de alguien es que es un hombre vengativo, que busque el mal de los demás. ¿Por qué hay pobreza? Porque las personas vengativas que quieren ver arruinada, que quieren destruir con la boca, quieren destruir con violencia la vida de los demás, no prosperan, hermano. No prosperan, ni tampoco tienen larga vida. Les acortan el tiempo de vida. ¿Quieres en tus oraciones hay venganza que sientes tú que necesitan que alguien sea castigado, sea dañado de parte de Dios? Solamente lo hacen los falsos profetas, como hizo ¿cómo se llama hasta se me fue el nombre. Hermano, ¿por qué? Porque uno no puede pedir
venganza, hermano. No puede pedir uno venganza. El hombre que pide venganza no es prosperado. No puede, hermano, porque no se lo dieron, ni le dieron vida. Le dieron riquezas y bienes, porque la vida depende de Dios. Y la venganza, dijo el Señor, mía es la venganza. Eso es interesante, hermano. No le dieron, porque la palabra dijo, mía es la venganza. Y Dios, Él pelea por nosotros con nuestros enemigos, hermano. Eso no se lo dieron. No se halló en el corazón de Salomón todas estas cosas. Porque Salomón era un hombre pacífico, un hombre de paz. ¿Quieres que te vaya bien? Sé un hombre pacífico, que te vaya bien. Porque la Escritura dice que los hombres de Sodoma y Gomorra eran violentos. Solo van a alcanzar sabiduría los hombres de paz, los hombres, hermanos, a quienes Dios le va a añadir, a los hombres que no son vengativos, a los hombres, hermanos, que no buscan el mal de los demás. Dios los va a bendecir, hermano. Hay quienes vemos que, aquí vemos, hermano, que Salomón no lo pidió, hermano, pero estaba en el deseo del corazón dárselo a aquellos que son sabios. Dios le da, Dios en el corazón de Dios está darle a aquellos, hermanos, aquellos que son sabios, recibir las riquezas y bienes, hermanos. ¿Por qué? Porque en su casa hay la predicación, porque en el templo hay la predicación del buen consejo de la palabra, el buen consejo a la obediencia, el buen consejo a la santidad, el buen consejo al temor, el buen testimonio, el buen consejo hacia Dios, hermano, estaba en la casa. Y cuando Dios mira que en una casa se predica la sabiduría, porque buscan la sabiduría a través de la santidad, el temor, hermano, la obediencia, Dios a esa casa les envía las riquezas, los bienes y la gloria, y quita de su corazón todo odio, toda violencia. Los hace un hombre de paz, los hace un hombre que amen la vida de Dios. En esa casa no serán desamparados. ¿Por qué? Porque están caminando con la instrucción, con el mandato de Dios. ¿Por qué? Porque ellos buscaron, hermano. Por eso el Señor le dijo en el versículo 7, pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿Sabe por qué pidió sabiduría? Porque era un rey. ¿Sabe qué buscaba él? Primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Él buscaba para reinar el principio del reino. El principio del reino es la sabiduría. El principio para reinar es la sabiduría. Y él sabía que reinar, hermano, reinar es aquel que se guía bajo las leyes de Dios. Y él sabía que el que se rige por las leyes de Dios y el que le sirve a Dios, Dios le va a añadir lo que no pidió. Dios le va a añadir lo que no pide. Un hombre sabio, en su corazón no hay el deseo a lo terreno, no hay deseo a la venganza, no hay deseo a lo malo. ¿Por qué, hermano? Porque en su casa hay la palabra de Dios, hay el buen consejo de Dios. No vivir impíamente. Cuando se vive impíamente, los juicios de Dios caen. Pero cuando se vive preocupado porque en nuestras familias no entre los malos consejos, no entre las malas conductas, no entre toda desobediencia, hermano, entonces nosotros tenemos que estar hablando. Porque Dios, cuando en esa casa se está predicando, Dios envía, hermano, todo lo que necesitan. Porque se está predicando, se está llevando el correcto como Dios manda. Enseña a tus hijos el buen camino de Dios. Dales buen consejo. Pero tú tienes como papá, mamá, tienes que enseñárselos tú. Porque en tu vida es una vida. Porque tú lo practicas. Ayuda a tu familia. No destruyas a tus hijos como los hombres de Sodoma y Gomorra. Pervertían la ley, cambiaban la ley. Imitaban al mundo, se disfrazaban de cristianos, hermanos, se disfrazaban del mundo siendo cristianos para poder introducirse con el mundo. ¿Qué hacen los hijos de Dios mezclados con los hijos del mundo? ¿Qué hacen ahí?
Pero hombres buenos que permiten, que violan la ley de Dios, les permiten todos los hijos. Date cuenta a veces, hermano, que cuando ven a los juicios de Dios, nadie va a poder salvarlos. Nadie va a poder salvarlos. Pero Dios dijo algo, que no nos iba a desamparar, que no nos iba a abandonar. Cuando hay buenos consejos en casa, cuando la palabra de Dios se predica en casa, Dios no desampara, nos libra de los juicios, nos provee y nos ayuda, nos da todo, hermano, porque Él está con nosotros. La mano siempre estará extendida para los hijos. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo que no pediste se te hará añadido. A Salomón le fue muy bien, porque tenía la enseñanza de su padre desde muy pequeño. Nunca salía de su boca, porque había sido instruido por el buen camino. Que Dios bendiga esta mañana tu vida. Camina en el Señor, enséñales a tus hijos el buen camino, enséñales a tus hijos el amar a Dios, enséñales a tus hijos, hermano, a buscar a Dios, a limpiar su corazón, a consagrarse para el Señor, enséñales el temor, pero tenía el ejemplo, tenía que tener el ejemplo del Padre, tenía que tener el ejemplo de la Madre. Instruye al niño ese camino, porque cuando el hombre es sabio, no hay ni lo malo, ni lo terreno, ni las riquezas, ni nada del mundo que pueda desear delante de Dios. Busca la sabiduría, la buena enseñanza a tus hijos, a tu vida, y vas a ver que Dios te va a cambiar la vida. Dios bendiga tu vida esta mañana. Sea un hombre sabio, una mujer sabia, que da buenos consejos, a la familia, que predica lo correcto delante de Dios. Dios bendiga tu vida. Muchas gracias por su tiempo y dejemos que el Espíritu de Dios les guíe a toda verdad. Bendiciones, ayúdanos a compartir, hermano. Gracias por los hermanos que envían sus comentarios. Que Dios me los bendiga donde quieran que estén. Saludos y ayúdenos a compartir la bendita palabra y pónganle like. Estamos también en YouTube, suscríbase en la página de YouTube, hermano, y envíen sus comentarios y las bendiciones sobre sus vidas. Caminen con el Señor en la enseñanza de la sabiduría. Bendiciones, hermanos.